Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Gracias por venir aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, y mencionábamos, ¿no?, en el primer bloque que a pesar de la fuerte suba de las tasas de interés en las últimas semanas, como se conoció en los últimos días, aumentaron las expectativas inflacionarias, ¿no?, que pasaron este año del 23 al 23,5% y para el año que viene del 16 al 16,6%. ¿Te parece acertada la política que viene llevando adelante el Banco Central en contra de la inflación? Yo creo que durante los últimos meses el Banco Central no se percató que la política monetaria es cada vez más ineficiente, ya ha dejado de surtir efectos antiinflacionarios, es decir, que los nuevos aumentos de tasa de interés no provocan un cambio de expectativas en materia de inflación, porque de alguna manera el efecto de la política monetaria en materia de inflación está agotándose. Eso ocurre con todos los instrumentos de política económica, porque si no la economía no tendría secretos, se usa un instrumento hasta el final y se solucionan todos los problemas. No, no es así. Justamente los instrumentos de política económica se van agotando, surten efectos hasta un cierto punto, después dejan de surtir efectos. Y aquí el Banco Central me parece que no percibió este fenómeno, sigue aumentando la tasa de interés, creyendo que eso va a mitigar hacia adelante las expectativas inflacionarias y ya no está ocurriendo, ya no las mitiga más, al contrario, están potenciándose todos los efectos negativos de las altas tasas de interés en términos de encarecimiento de los costos de producción, en términos de escasez creciente del crédito. El Banco Central corre el riesgo incluso, si continuara con esta política, de abortar la recuperación económica. Eso te iba a preguntar justamente. Yo creo que han entrado en un camino que a mi juicio es muy peligroso. Debiera realmente el directorio volver a reflexionar sobre esta cuestión, porque me parece que no están percibiendo los fenómenos que, a mi juicio, modesta y humildemente, se están percibiendo en la economía. ¿No crees, digamos, que el Banco Central debería, por ejemplo, también modificar las metas o solo en su lugar reducirías las tasas de interés y las pondrías en niveles más racionales o razonables? Yo creo que debería ser ambas cosas, es decir, está claro que tener metas de inflación tan ambiciosas en un contexto en el cual todavía no terminó el proceso de ajuste de precios relativos, y en particular de tarifas públicas, no es muy útil, no es realmente algo que revalorice el papel del Banco Central, que todos los años se equivoque entre las metas que establece y la inflación real que se observa. Es decir, ya va a ocurrir este año. Es decir, el Banco Central fijó metas de inflación que van a quedar ampliamente superadas por la inflación real. El año que viene no debiera hacer lo mismo, debiera realmente fijarse metas de inflación que estén más en línea con lo que perciben la mayor parte de los agentes económicos y ajustar su política monetaria tomando nota de que el efecto monetario, el efecto antiinflacionario de las altas tasas de interés está agotándose y no es más eficiente. La política fiscal tiene necesariamente que tomar la posta de la política monetaria y tiene que ser la política fiscal la que encabece de alguna manera esta segunda etapa en la lucha contra la inflación. Antes de entrar en eso, Pablo, hay quienes piensan que si las metas no fueran estas, si las metas fueran más elevadas, la inflación concreta, final, sería más elevada. Ese es un argumento, me parece, bastante endeble, porque la inflación no es un tema de expectativas únicamente. La inflación está alimentada por fenómenos reales que hacen a los problemas en distintos mercados, en el mercado de factores, en el mercado del trabajo, en el mercado de bienes, es decir, representa de alguna manera los equilibrios o desequilibrios que se observan entre el gasto agregado de la sociedad y la producción agregada de la economía, en fin, entonces no es solamente expectativas. Yo creo que el Banco Central se desprestigia si no es capaz de establecer metas de inflación que estén en línea realmente con las posibilidades reales que tiene la política económica, no solamente la política monetaria. Puede haber pasado un año, yo creo que en este segundo año debiera ser mucho más prudente y debiera tomar nota de que la política monetaria, en términos antiinflacionarios, está dejando de surtir los efectos que tenía antes y tiene que tomar nota de ese fenómeno. La posta la tiene que llevar la política fiscal, pero eso no depende del presidente del Banco Central. No. Marcos Peña dijo hace poco, estamos convencidos de nuestro gradualismo, vamos a seguir por esta vida. El problema es, en el interín, ¿qué hace el Banco Central? ¿Relaja o sigue? Vamos a tener una inflación más alta que la que el Banco Central querría tener y la que querríamos tener todos los argentinos.
Entonces, el Banco Central tiene que decir, bueno, yo hasta aquí llegué, no puedo seguir con política monetaria bajando la inflación. Ya está, ahora tiene que empezar a surtir efecto la política fiscal. Y mientras tanto, en vez de tener 12 u 11% de inflación, como todos nos gustaría que la inflación fuera en el 2018 y al Banco Central también, y vamos a tener un poco más, vamos a tener 15 o 16, como efectivamente prevén la mayor parte de los analistas. Hay como una pretensión, Pablo, de que se puede resolver solo el problema inflacionario, ¿no? Hay una idea de que la política monetaria puede ser suficiente para solucionar el problema inflacionario, y estamos viendo que no, que sirvió para bajar del 45 al 20 y pico, lo cual no es poco, es muchísimo, pero más allá de este límite ya empieza a ser cada vez más difícil y cada vez es más ineficiente. Y cada vez hay que subir más la tasa de interés para lograr menos efectos antiinflacionarios, pero al final vamos a morir todos asfixiados. Vamos a morir todos sanos, pero nos va a matar el remedio, y eso tampoco sirve. Como contrapartida, el Banco Central tiene para mostrar el éxito que fueron los préstamos UVA, ¿no? Un instrumento que inventaron, sí, que trajeron a la Argentina Sturzenegger y su equipo, y que hicieron que los créditos crezcan a una tasa del 40-45% este año. Pero hablamos fuera de cámara, Pablo, los pros y los contras de este crecimiento del crédito al consumo. Yo creo que otro de los aspectos que el Banco Central está dejando de lado o menospreciando, que a mí me parece muy importante, en función de los objetivos antiinflacionarios y en general de objetivos de equilibrio macroeconómico, es que la oferta de crédito a la demanda y a la producción deben marchar par y paso, porque si se financia solamente la demanda y el productor no tiene financiamiento, también se produce un problema inflacionario, porque va a haber más demanda que oferta de esos bienes, porque el productor para producir y ofrecer bienes necesita crédito, tiene que financiar sus inversiones, su capital de trabajo, su giro comercial. Eso requiere bancos que aporten fondos. Si los bancos dejan de aportar fondos a la producción porque prefieren financiar demanda, hipotecas, prendas, etcétera, está todo bien, pero el productor empieza a padecer la falta de crédito y eso también genera tensiones inflacionarias. Es decir, que el Banco Central tiene que estar muy atento a que la oferta de crédito esté equilibrada entre la producción y el consumo. Si no, eso genera problemas, y genera problemas que no son evidentes en el primer momento, pero que son extraordinariamente graves en el mediano plazo. Pablo, ¿ves el creciente atraso cambiario también como un resultado de la política monetaria que está aplicando el Banco Central? Digamos, el atraso cambiario es la contracara de la política monetaria, pero no solamente. Básicamente el atraso cambiario es producto de que la Argentina está endeudándose en exceso en dólares. Ese es uno de los factores, para cubrir su déficit fiscal, porque digamos, el gran cambio que ha habido con respecto a la economía kirchnerista, por lo menos en materia macroeconómica, en otros cambios, en otros ámbitos ha sido muy importante el cambio, es que el déficit fiscal, en vez de financiarse con la maquinita, con emisión monetaria pura, que generaba picos inflacionarios como los que hemos tenido en los últimos años, se está financiando mucho menos con emisión monetaria y mucho más con deuda pública. Entonces, claro, el ingreso de todos esos dólares que el Estado toma en el exterior para financiar su exceso de gastos, van al mercado cambiario y ahí ejercen una presión a la baja del dólar, ¿no? Pero uno también ve que las altas tasas de interés también fomentan, ¿no?, el ingreso de capitales que ejercen una presión adicional, ¿no?, sí, al mercado cambiario. Yo me inclino más a pensar que el retraso cambiario es producto del exceso de gasto público y que lo otro, las altas tasas de interés reflejan, digamos, o tienen por causa central el déficit fiscal. Hay que trabajar ahora sobre el déficit fiscal, poner la política monetaria en un plano neutro y realmente empezar a trabajar seriamente la cuestión fiscal, que es lo que tenemos que lograr para realmente bajar otro escalón en materia de inflación. Y evitar que aborte el proceso de crecimiento económico que está dándose, que es muy importante que se preserve. La Argentina por primera vez va a crecer 2 años consecutivos, lo cual es todo un récord para nuestra economía, y corremos el riesgo, si esta política se manifiesta en el futuro de la misma manera, que bueno, que abortemos ese proceso y que no tengamos más que 2 años y el año 2019 sea un año de recesión nuevamente. Nos quedan 40 segundos. ¿Ves en forma favorable las medidas que ha tomado el gobierno para justamente impulsar el crecimiento en los próximos años? Sí, yo creo que el paquete que se está discutiendo en el Congreso y que ya tuvo en gran parte media sanción en el Senado es un muy buen paquete, gradualista por supuesto. A todos nos encantaría hacer las cosas más rápido, pero bueno, eso no se puede y hay que
tomar nota de esa situación y yo creo que van en el buen sentido y ahora no hay que ponerse ansioso, hay que esperar que todas estas medidas surtan sus efectos y lo irán haciendo en el curso del tiempo. Muchas gracias, Pablo. Vamos entonces con el análisis de Pablo Rojo sobre la situación de la economía, la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central y los efectos negativos que puede tener en los próximos meses sobre la actividad económica. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.